aplausos. La compañera en misión de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, sirviendo como enlace internacional con la red Uniendo Manos contra el Hambre El Salvador. Tiene una licenciatura en español, idioma y cultura con énfasis en desarrollo internacional. Actualmente está estudiando una maestría en teología, tiene 5 años de experiencia promoviendo esfuerzos de desarrollo comunitario y acompañando las luchas sociales en Centroamérica. 2 años aquí en El Salvador con Rumis. Además, fomentando relaciones de solidaridad entre el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional, fortaleciendo el compañerismo con iglesias y comunidades en los Estados Unidos para que juntos y juntas trabajemos por una soberanía y seguridad alimentaria. Cristi Van Noster, bienvenida a este foro. También nos acompaña hoy Alicia Evangelista de Rumes. Ella es coordinadora nacional de la red Uniendo Manos contra el Hambre El Salvador, con maestría en desarrollo local, licenciada en trabajo social, con estudios superiores de pedagogía. También facilita procesos de desarrollo local, la capacidad de liderazgo y organizaciones a través de capacitaciones con temas afines. Esa es parte del currículum de nuestra compañera. También nos acompaña don Ladislao Lozano Mercado. Él es del colectivo campesino de Licia de los Mangos y los Bajos de Cabaña. Y también Roberto Nolasco, representante de Raza. A todos y todas bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a explicar la dinámica que tendrá este foro debate. En un primer momento vamos a conocer los contenidos y posicionamiento de cada panelista sobre la temática. Cada uno y una de ellas tendrá 20 minutos para hacer su participación. Luego, en un segundo momento, viene el espacio para las refutaciones, comentarios y preguntas de las y los asistentes sobre el planteamiento que hacen las y los ponentes. En un tercer, cada persona va a disponer de 5 minutos para hacer una refutación, un comentario o alguna pregunta que tenga para los ponentes. En tercer momento, las y los panelistas dispondrán de 5 minutos para comentar acerca de las intervenciones de las y los participantes. Y finalmente, otro espacio para refutaciones, comentarios o nuevas preguntas que tengan ustedes como asistentes de este foro. Entonces iniciamos con la ponencia de Cristi Van Noster de la red Uniendo Manos. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Como comentaron, yo represento la red Uniendo Manos de El Salvador. Estamos ya llevando un esfuerzo trabajando con comunidades, grupos de base, ADESCO, iglesias en todo el territorio salvadoreño, promoviendo agricultura sostenible hacia una soberanía y seguridad alimentaria. Un poco sobre la red Uniendo Manos. Es una iniciativa de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos y actualmente hay redes Uniendo Manos en 9 países a nivel mundial. Trabajamos con compañeros y compañeras de Perú y Bolivia, en Sudamérica, de Haití, de Camerún, Lesotho, en África, Egipto, también de la India y Sri Lanka. Y bueno, El Salvador es el país más reciente, o más, el país nuevo en términos de la red Uniendo Manos, pero algunos compañeros, por ejemplo los de Perú y Bolivia, llevan más de 10 años en este esfuerzo. Y algo que tenemos en común con todos estos países es, de una manera u otra, estamos trabajando para el derecho a la tierra. La situación en Perú y en Bolivia
es muy parecido al contexto salvadoreño, en el sentido de que están enfrentando con empresas transnacionales mineras que están explotando los recursos naturales y perjudicando la soberanía y seguridad alimentaria de la población ahí. En Haití, en Camerún, en Lesotho, en la India y en Sri Lanka, también están enfrentándose con las grandes compañías, Monsanto, el número 1, que quiere patentar y hacerse dueño de todas las semillas, que no permita a la población, a los campesinos y campesinas, cultivar y asegurar una alimentación nutritiva y segura. También la situación en Egipto es muy parecido, y si se han dado cuenta, la situación, los altos de precios de la comida fue un factor muy importante o significante en la revolución que se llevó a cabo el año pasado. Entonces, esta situación de inseguridad alimentaria no solo perjudica a la familia en no tener comida en la mesa, sino que no permita una estabilidad social ni política en muchos casos. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Estamos hablando de una reforma agraria como una solución a los problemas alimentarios en El Salvador, y si creemos que ese puede ser una vía de desarrollo para mejorar la situación. Y nosotros y nosotras como Reuniendo Manos creemos que definitivamente que sí, que la situación en la cual estamos, no solo aquí en El Salvador, en Centroamérica, en Latinoamérica, sino a nivel mundial, está en que los y las agricultores que producen la comida, que permita que tengamos que comer, no son dueños y dueñas de la tierra. Y el sistema en el cual operamos ahorita permite que las grandes transnacionales generan miles de millones de dólares con sus semillas, con sus fertilizantes, con los otros insumos agrícolas, y ahora hay todo un mercado de tierra, de acaparamiento de tierra, y estamos poco a poco perdiendo el derecho o el acceso a la tierra. Y eso realmente es preocupante, porque muchas personas, incluso muchas ONG y agencias de desarrollo internacional, tanto locales como internacionales, y hasta el Banco Mundial y instituciones como USAID están promoviendo estas grandes extensiones de tierras, dedicándoles a cultivar, por ejemplo, para hacer biocombustibles, ¿verdad? Y ven eso como una solución al cambio climático. Lo están promoviendo como un desarrollo para estos países. Esta es la situación de nuestros compañeros y compañeras en Haití. Están en una lucha fuerte contra Monsanto y otras empresas,
están resistiendo realmente que las tierras están siendo utilizados para cultivar algo que no sea para comer. Entonces, estos agrocombustibles son realmente más amenaza que solución. El otro asunto que vemos con los compañeros en Haití y también en Egipto, en la India, es la lucha contra los transgénicos. Cuando no hay opción, cuando esa es la única semilla que hay en los agroservicios, ¿qué se supone que la gente va a comprar? Y los grandes siempre siguen siendo más ricos, haciéndose más ricos, y los y las pobres cada día más pobres. Y no necesariamente tenemos que ver el problema, una parte del problema es el acceso a la tierra y el derecho, la tenencia de tierra. Y la otra parte es esta usurpación que Monsanto y las otras compañías de semillas y agroquímicas nos están robando las tierras, obligándolos a sembrar con esta semilla exclusivamente. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos como Red Uniendo Manos frente a esta situación? Tanto aquí en El Salvador y repito, aquí estamos en pañales todavía, estamos apenas caminando en este esfuerzo aquí en El Salvador, pero tenemos la ventaja de tener estos nexos con compañeros y compañeras en estos otros países, donde ya hay toda una historia de resistencia, donde ya están viendo los logros y los frutos de la lucha que han llevado. Entonces, pretendemos, en primer lugar, socializar la información, concientizarnos, educarnos cada día más sobre el tema, construir una base fuerte de resistencia popular y promover propuestas de políticas públicas que nos garanticen seguridad y soberanía alimentaria, y que sean propuestas que incluyan algo sobre el tema de tierra y tenencia de tierra, que una reforma agraria sea parte de una política pública integral de soberanía y seguridad alimentaria. Entonces la idea es trabajar en conjunto, trabajar juntos y juntas con gente de base, involucrando gente del sector privado, también involucrar los gobiernos locales, hacer incidencia hacia el gobierno nacional y también involucrar a la comunidad internacional. Y como Red Uniendo Manos, eso es una fuerza que tenemos con los nexos en otros países y también con los aliados y aliadas en Estados Unidos. Como bien saben, los tratados de libre comercio y otros asociados, estos son los que vienen imponiendo reglas, leyes, políticas que no favorecen al pequeño agricultor, agricultora.
y con nuestros aliados y aliadas en Estados Unidos, cultivando solidaridad entre el pueblo salvadoreño y el pueblo norteamericano. Esperamos también tener una incidencia hacia el gobierno de Estados Unidos, hacia estas instituciones como USAID y otras agencias de desarrollo, para sensibilizarles, concientizarles y hacerles que cambien sus políticas. Pero eso es difícil de hacer desde afuera. Hay que tener aliados y aliadas adentro. De hecho, tenemos un grupo aquí visitando El Salvador que vienen del estado de California. En California ahorita hay una propuesta de política pública sobre el tema de etiquetar lo transgénico. Entonces, estos compañeros y compañeras nos visitan desde el sur de California, representan varias iglesias allá, están aquí atrás, y es una muestra de la solidaridad que tenemos con compañeros y compañeras también comprometidos en esta lucha. Entonces, la idea es tomar en serio esta propuesta y pensarlo bien, discutirlo bien, de tener una reforma agraria, pero que sea integral y que sea que nos lleve en realidad hacia una soberanía de seguridad alimentaria. Y creemos como Red Uniendo Manos que sí se puede hacerlo, si trabajamos juntos y juntas, y porque realmente necesitamos unos a otros, y los monstruos ahorita son tan grandes que difícilmente uno solito o una solita va a hacer un impacto. Entonces, cuando hablamos de un David frente a Goliat, sabemos que en la unión está la fuerza. Y pues como Red Uniendo Manos y Red Raza, otros compañeros y compañeras de las comunidades de base, ONG, creemos que sí se puede hacer un impacto y podemos ir caminando juntos hacia soberanía y seguridad alimentaria. Gracias. Gracias a Lizy Van Noster de Red Uniendo Manos por su participación. Escucharemos a continuación a doña Doris Alicia Evangelista de Rubén. 20 minutos. Buenos días. Realmente es un privilegio estar aquí con ustedes y con mi compañera Cristi, como ella mencionó, nosotros como Red Uniendo Manos prácticamente somos nuevos en este tema. Sin embargo, tenemos la buena disposición y toda la gana para empujar juntos esta carreta y echarla a andar. Pero me llama mucho la atención porque cuando veíamos el tema y es sobre si es la reforma agraria una vía de solución a los problemas alimentarios en El Salvador, nos hace pensar y nos hace reflexionar un poco, pero he estado haciendo una breve encuesta con la gente que he estado platicando o con la gente que está, mis vecinos, parte de mi familia, y yo les preguntaba, ¿qué conocen de la reforma agraria? ¿Qué saben de la reforma agraria? Y es impresionante porque no hay respuestas.
y a todos los niveles. Y no se trata de que porque mi mamá no fue a la escuela o fue a muy pocos grados y no conoce mucho sobre el tema, no tenga una respuesta. Pero pregunté a gente que ha ido a la universidad, pregunté a gente que está en el ámbito de la problemática y no conocemos el concepto. Y es triste para mí pensar que esto está pasando, porque nosotros estamos tratando de empujar algo, pero si la gente realmente no conoce lo que la llamamos a empujar, difícilmente va a tener conciencia de lo que está ocurriendo. Y bueno, solo son 20 minutos y hay que entrar un poquito en el tema, pero si hablamos un poquito del concepto de reforma agraria, me encontré con un concepto que hay muchos, pero uno que se apega mucho a lo que podíamos entenderlo, y es el conjunto de medidas económicas, sociales, políticas y legislativas que buscan modificar la estructura de la propiedad y de la producción de la tierra. Entonces, una reforma agraria intenta evitar que la propiedad de la tierra esté repartida en pocas manos y que los dueños especulen con el valor de los campos y no fomenten su uso productivo. Esto es lo que prácticamente está sucediendo aquí en el país. Todos sabemos y todos decimos, no, la riqueza del país está en pocas manos, y como decimos, la tierra prácticamente está repartida en pocas manos. Y entre los objetivos que promueve la reforma agraria, uno es reemplazar la clase social de los latifundistas por una clase de medianos y pequeños agricultores. Eso es uno de los objetivos. Un segundo es que cada persona o que cada campesino, que cada campesina sea dueño de su propia porción de tierra, pero para trabajar. Y esto también nos llevó a investigar un poco un censo que se hizo en 2007, en donde habían 350,000 manzanas de tierra que no se cultivan aquí en el país. Es impresionante, 350,000 manzanas de tierra que no se cultivan. Entonces, si se cultivaran esta tierra, eso soportaría o contribuiría a la seguridad alimentaria y alcanzar niveles productivos que requiere el país. Pero hay tierras ociosas y ustedes todos lo podemos observar. Y otra de las cosas importantes también, que cuando estábamos tratando de preparar esto, y ustedes lo pueden ver por aquí, es este pequeño cuadro. Yo creo de que el día de ayer estábamos, un 11 de septiembre del año 92, Honduras versus El Salvador. Estaba en disputa 432 kilómetros cuadrados de tierra. Pero ese es otro tema también que muchas veces lo desconocemos. Si preguntamos a alguien, mire, ¿y qué pasa con los bolsones? Ese es el tema, ¿verdad? Los bolsones que ganó Honduras. Pero no son bolsones como estas mochilas que andamos cargando, muchos ni sabemos de qué estamos hablando. Pero es impresionante cuando realmente estudiamos un poco y vemos nosotros que en El Salvador nosotros tenemos 20,740 kilómetros cuadrados con 6 millones de habitantes. Y aquí está el cuadro de los demás países de Centroamérica. Nicaragua, por ejemplo, tiene 129,000 kilómetros cuadrados con menos de población de la de nosotros. Honduras le sigue en porcentaje y son 112,000 kilómetros cuadrados y fracciones con 8 millones de habitantes. Guatemala con 108
mil y fracciones, con 14 millones y fracción de habitantes. Costa Rica le sigue, pero El Salvador estamos con un pedacito de tierra y con 6 millones de habitantes, y esas son desigualdades prácticamente a nivel de Centroamérica. Pero prácticamente allá estaba escribiendo un cartel, y es la sentencia que mutiló a nuestro país, y es que nosotros prácticamente entregamos a Honduras 310.9 kilómetros cuadrados. Pero lo más impresionante es que si nosotros reunimos los municipios de Aguilares, Ayuntepec, Apopa, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ilopango, Soyapango, Mexicano, San Salvador y Antiguo, Cuscatlán, es como que todos esos municipios se los regalamos a Honduras, porque estos municipios son en territorio, en medidas territoriales, es la medida exacta que nosotros dimos. Entonces, muchas veces, si nosotros hablamos cuando hablamos de la tierra, los portones que repartimos a Honduras, medio leímos la noticia, medio escuchamos en la radio, pero ahora que ustedes conocen, wow, todos esos municipios juntos son los que Honduras se quedó con esa tierra. Ya teníamos poca tierra y sin embargo nos rasparon más y nos quedamos con menos. Sin embargo, con mapas alterados de Honduras o no, ellos ganaron y nosotros prácticamente tuvimos que ceder. Este es un poquito del contexto a nivel de tierra. Sin embargo, como Red Uniendo Manos, nosotros tenemos dos objetivos fundamentales, y uno es identificar las raíces de los problemas relacionados con el hambre y pobreza, y buscar alternativas estratégicas junto con las poblaciones más vulnerables. El objetivo número 2 es incidir en políticas públicas en alianzas con otras redes u organizaciones. Incidir con el propósito de transformar las estructuras que permitan a la población una soberanía y seguridad alimentaria para que vivan una vida plena. Estos son los dos objetivos grandes relacionados a la tenencia de tierra y al hambre y a la pobreza. Y como Red Uniendo Manos le apostamos a una soberanía y seguridad alimentaria, le apostamos a una agricultura sostenible orgánica, al rescate de semilla criolla, al mejoramiento de especies menores, a la agroecología y especialmente a una mayordomía de la tierra. Y le apostamos prácticamente también a que hay opciones, hay comidas, hay alimentos alternativos que nuestros antepasados los tenían y que nosotros dejamos de consumirlos, porque ahora todo lo compramos. Entonces le estamos apostando a eso. Pero cuando nos topamos a identificar las raíces de los problemas relacionados con el hambre, como Red Uniendo Manos estábamos muy entusiasmados. Pero cuando vamos a las comunidades rurales, cuando vamos a los campesinos, nos topamos con que no hay tierra para sembrar. Entonces, hay muchas tierras también que están siendo cultivadas con caña, café y algunos ya con tempache, pero estos cultivos no aseguran la comida en la mesa. Y como Red Uniendo Manos, queremos asegurar que haya comida en la mesa de todos y todas. También como Red Uniendo Manos apoyamos la reforma agraria, apoyamos una política pública de soberanía y seguridad alimentaria, y nos unimos al esfuerzo de raza cuando creemos y decimos que otro El Salvador es posible con soberanía y seguridad alimentaria.
Cuando los campesinos decidan qué sembrar, cuánto sembrar y qué comer, eso es soberanía, decidir qué es lo que quieren hacer y asegurar que sus familias van a tener comida en la mesa. Por lo tanto, nosotros queremos empujar el esfuerzo de priorizar tierras para cultivar alimentos, no para cultivar otros productos que no provean de alimentos en la casa. Estamos en contra de lo transgénico, estamos a favor de una política pública de soberanía y seguridad alimentaria que garantice las expectativas presentes y futuras de todas las necesidades de todos y todas. Y algo importante también es que promovemos un trabajo asociativo y cooperativo. El hecho de compartir. Estamos en una escuela taller aquí en la Universidad Luterana y es bonito cuando los campesinos y campesinas de las diferentes comunidades que se desplazan de todo el país traen una bolsita, un poquito de semilla para poderla compartir con otros compañeros y compañeras donde no hay semilla. Este factor de compartir es muy importante. Entonces, cuando hablamos de tener alimentos básicos en la casa, implica tres cosas básicas. En primer lugar, implica el acceso a la tierra, que los campesinos y campesinas no tienen. En segundo lugar, implica tener semilla para sembrar, que en algunos lugares la estamos perdiendo, en muy pocos lugares hay semilla criolla. Y en tercer lugar, el agua. O sea, hay tres cosas, hay tres recursos que necesitamos para asegurar que hay comida en la mesa. Entonces, nosotros como Red Uniendo Manos prácticamente estamos. Cuando a mí me contrataron, estaban contratándome y cuando yo leí bajo ¿qué era lo que perseguía la Red Uniendo Manos? Hasta cierto punto me asusté porque yo dije, wow, pretenden quieren cambiar el mundo. Y ese es un sueño grande. Y es un reto grande. Pero solo la Red Uniendo Manos no lo puede hacer, solo Rafa no lo puede hacer, solo los campesinos y campesinas no lo pueden hacer. Y escuché este fin de semana, no sé si lo escuché o lo leí, una noticia que el gobierno de El Salvador había reunido no sé cuántos miles de campesinos para asociarlos, para reunirlos, para que estuvieran juntos. Pero me pregunto, ¿qué tipo de campesinos reunieron? ¿Son los tipos de campesinos que tienen acceso a semilla, agua y tierra? ¿Son los dueños de la tierra? Porque si yo le pregunto a los campesinos de algunas zonas rurales, ni cuenta se han dado que han asociado a los campesinos. Entonces, siempre el gobierno puede decir, estamos asociando a los campesinos para que trabajen juntos, para que empujen esto juntos, pero ¿a cuáles campesinos y campesinas han llegado? No han llegado, yo no sé cuántos de ustedes les llegó una invitación para asistir a este evento, me imagino que no, y yo creo que el tiempo se me termina. Entonces es importante, ¿verdad?, que saber hacia quiénes están dirigiendo prácticamente esta propuesta del gobierno. Y cuando hablamos de semilla, es bien fácil para los que están vendiendo la semilla decir, mire, siembren este porque tiene mejor producción, siembren esta semilla transgénica porque le va a producir más a más corto plazo, pero realmente ustedes, los que siembran, saben que esta semilla no resiste sequía y no resiste mucha agua. Sin embargo, por lo que hemos escuchado de algunos, la semilla criolla, el maíz es más pequeño, la mazorca es más pequeña, pero es más resistente. Y es fácil cuando llega el gobierno, llegan otras organizaciones a promover que no hay
no hay buena cosecha de frijol, mire, le pagamos para que siembre el empate, mire, le vamos a pagar para que siembre esta otra cosa, pero eso no es lo mismo. Entonces es bien fácil para los que estamos campesinos que no hay dinero en la bolsa, es fácil ver esta alternativa como una solución viable, pero realmente no es opción favorable a mediano o largo plazo. Y como red prácticamente poniendo manos estamos en pañales, no tenemos el sueño y tenemos la disposición, tenemos la ganas de empujar esto, pero solas no lo podemos hacer. Y si volvemos al punto en que es importante concientizar a la población de la importancia de esto, yo creo de que esta aula no alcanzaría, ni la universidad entera no alcanzaría, para tener gente aquí consciente de la problemática que estamos pasando. Y igual como Red Uniendo Manos estamos comprometidas a empujar con otras organizaciones, empujar junto con RAZA las campañas de sensibilización a la población para que conozcamos la problemática. Y conociendo la problemática yo creo que va a haber conciencia. Y si hay conciencia va a haber solidaridad y así vamos a poder trabajar y ayudar con todo esto. Gracias. Muchas gracias a recordarles que este foro es la reforma agraria, una vía de solución a los problemas alimentarios de El Salvador. Será transmitido en diferido a través de Radio Ouija 92.1 FM. Esta radio comunitaria está ubicada en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, y también tenemos señal vía internet a través de radioouija.teicom.org.sb. También aclarar que para este foro se extendió invitación por escrito al entonces ministro de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Guillermo López Suárez. No recibimos ninguna respuesta, la nota fue recibida, incluso se la mandamos a la jefa de comunicaciones para el respectivo seguimiento y jamás dio una respuesta a nuestra institución. También se invitó al presidente de Camagro y se nos recibió la nota, se les mandó escaneada por correo, igual a la encargada de comunicaciones para el respectivo seguimiento, y tampoco jamás dieron una respuesta. También se les llamó por teléfono y no dieron ninguna respuesta, ni diciendo que no iban a venir. También se invitó a compras, fueron los únicos que respondieron para decir que no podían asistir a este espacio de debate. Muy bien, vamos a escuchar a continuación al señor Ladislao Lozano Mercado, del colectivo campesino Delicias de los Mangos, de Ilobasco, Cabañas. Bueno, vamos a continuar con lo que es este foro debate. En primer lugar quiero identificarme bien. Mi nombre exacto es Ladislao Lozano Mercado. Vengo del municipio de Ilobasco, de allá de una comunidad bien arrinconada que decimos nosotros. Allí están haciendo un grupito el cual yo coordino, que se llama Delicias de los Mangos. Este grupito, pues, la pretensión es trabajar un poco el procesamiento de algunos productos, y uno de los fuertes que procesamos es el mango indio. Lamentablemente no lo podemos hacer todo el año porque solo una vez al año hay cosecha. Entonces, este es un poco acerca de mi identidad, pero a la vez quiero felicitar también a todos los amigos y amigas que han asistido a este foro debate, decirles bienvenidos. Yo soy una persona humilde y quiero seguir siendo humilde, pero no una persona de aquellas humildes que andamos por allí, no, esa persona no es humilde.
Pero bueno, todos acá, yo sé que todos traemos un objetivo y lo que queremos es conocer, debatir o dialogar sobre lo que nosotros pensamos, y creo ustedes también, en lo que se refiere si será posible otro El Salvador. Y sí sabemos que sí es posible, todo depende de nuestros esfuerzos, y que, bueno, debemos de buscar alternativas, propuestas que sabemos que son armas para nuestra lucha. Sabemos que hay vías legales y jurídicas las cuales nos ayudan a nosotros a empujar y a echar adelante este esfuerzo. Quiero hacerles referencia de algunas propuestas acerca de lo que sería otra reforma agraria, o llamado también elementos conversatorios sobre la reforma agraria. Dice, estos son algunos datos que hemos logrado recabar acerca de la posibilidad de otra reforma agraria. Dice, la propiedad sobre la tierra siempre así ha generado conflictos en el país. Desde la instauración del cultivo del añil, se despojó de la tierra plana a las poblaciones originarias, porque dichas tierras, con la república y la consecuente dominación del criollo, hubo un segundo desplazamiento de la gente que se había ido a las montañas, que fue desplazada para realizar el cultivo del café. En los inicios de la guerra civil hubo reivindicaciones del movimiento social a favor de una reforma agraria que solucionara el problema de distribución de la tierra en el país. Esto no fue una solución, esto fue una cuestión chantajeada que sabemos que ya viene tramada, y que acá solo nuestros gobiernos siempre han sido quienes hacen un trabajito como aquel otro se lo dice, y para callar a la gente. Pero más adelante dice, como consecuencia de la reforma agraria impulsada por el presidente Molina, emergió una clase de liderazgo campesino, donde muchos de ellos se enriquecieron con la reforma. Con la llegada del gobierno neoliberal de Alfredo Cristianes se tuvo todo un sesgo antiagrario, y eso repercutió en la organización campesina, misma que se convirtió en organizaciones aliadas a los partidos políticos. En este caso debe tocarse, y esa es una de las pretensiones de nosotros como organizaciones o ONGs, como se le quiere llamar, o le llamamos algunas veces, hacer que el campesino despierte de esa venda que tiene o que tenemos impuesta por los políticos y nuestros gobernantes que siempre han pretendido. Entonces tenemos que tocar el tema de la organización campesina. Además debe tocarse el tema de un nuevo modelo económico. La reforma agraria debe ubicarse dentro de un nuevo modelo económico, visto el fracaso del modelo actual. Consideramos necesario discutir el tema de reforma agraria, aunque sabemos que con eso se generarán reacciones en un montón de gente. Como sociedad no tenemos una cabal dimensión del problema de sobrevivencia que se le plantea al país. El tema de fondo es construir un movimiento político contra el hambre. Lo que viene es hambre, y en las comunidades del Bajo Lempa ya se tiene hambre. Gracias a Dios nosotros, aunque sea varios días, logramos tener nuestras tortillas y nuestros frijolitos en la mesa, pero hay gente que ya no lo tiene. Y si así de esa manera vamos haciendo recordatorio o historia, si nos vayamos a los países africanos, pues allá hay gente que vive con una comida al día. Eso es lamentable. Mientras que las grandes compañías dueñas de las cadenas de supermercados van a botar toneladas de productos no vendidos en sus tiendas porque no se vendieron al precio que ellos querían. Esto es lamentable. Así que nosotros tenemos que luchar por estas cuestiones, y no de una manera, quiero decir,
que no estamos tampoco invitando a que vayamos a tomar un fusil como se hizo en tiempos pasados, sino que ya dije, yo sé y creo, todos estamos enterados, hay vías legales y jurídicas con las cuales podemos luchar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un posicionamiento claro hacia dónde queremos ir. Quiero mencionarles algunos elementos que nosotros quisimos recabar acerca de la propuesta de otra reforma agraria. La tierra debe de estar en manos de quien produce en ella. Se debe normar el uso del territorio, lo cual implica priorizar el uso de la tierra para producción de alimentos. Eso implica entrar en conflicto con el mercado. Si estamos conscientes, hay un mercado, nuestro presidente actual está trabajando sobre lo que es un mercado de tierra. Eso es lamentable. Y nosotros como organizaciones debemos de estar a la expectativa de dichas medidas. El problema de la identidad campesina tiene que ver también con la educación. Desde pequeños los niños y niñas deben aprender a identificarse y vincularse con la tierra, amarla y cuidarla. Tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos también, porque hay una situación. Si la comparamos, nosotros siempre queremos tener, si tenemos nuestro ranchito allá en la comunidad, queremos vivir en la ciudad, nosotros como campesinos. Eso es algo que nos mete a través de los medios de comunicación los señores del poder. Y es allí donde está la migración de campesinos, de campo a ciudad y de ciudad a terceros países. Si no me equivoco, esta es una realidad. Y de esa manera estamos perdiendo nuestra identidad campesina, por lo tanto, también nos deshacemos del amor a la tierra. La reforma agraria debe ser un paquete integral que incluya la prohibición de que los agricultores y agricultoras vendan la tierra. Además, debe incluir la producción de alimentos en forma agroecológica. Además de la tierra, debe ser de quien la trabaja, debe ser también de quien la cuida, de quien la ama y la alimenta. Así que de esta manera, pues, como les digo, algunas propuestas que nosotros como organizaciones que luchamos contra estos monstruos que ya mencionaban los compañeros, tenemos que buscar información, tomar posicionamiento ante todas estas situaciones, y que debemos de estar conscientes y a la vez con valor de lucha. Porque cuando yo hablaba que no debemos de ir a la violencia, pero sí estamos expuestos a que nuestra dignidad integral sea violentada. Y si no, veamos la pérdida de vidas de compañeros ambientalistas, como es el caso de los ambientalistas de Victoria, por mencionar algunos. Entonces, estamos expuestos a esas situaciones. Así que, bueno, quiero proponer algunas propuestas acerca de lo que sería esta reforma agraria. Dice, número 1, reconocemos la economía campesina como estrategia y alternativa y conectada a la economía local y nacional para el logro de la soberanía alimentaria. En este sentido, consideramos urgente una revalorización de la economía campesina que permita considerarla como alternativa y forma de vida. 2. La reforma agraria no es solo reparto de tierra. Su aplicación implica el desarrollo humano, la generación de empleo, la producción de alimentos para abastecer el mercado local y nacional. 3. La propiedad social de la tierra no puede haber especulación y se debe impedir que los megaproyectos se apoderen de grandes extensiones de tierra.
4. Una reforma agraria contra el hambre, la tierra no sea visto como mercancía. Recuperación de las tierras deterioradas ambientalmente, el rescate de la biodiversidad agrícola, captura de agua y la recuperación de esa cosmovisión entre la tierra, el hombre y la mujer, y la democratización del reparto de la tierra hombre-mujer. 5. Posesión de la tierra debe estar subordinada al principio de que solo tiene derecho a la tierra quien en ella trabaja, depende de ella y en ella reside con su familia y la cuida a la vez. 6. Una reforma agraria que ayude a la reinserción de los campesinos y campesinas a su tierra y que regule la migración campo-ciudad que ya les mencioné y a terceros países. 7. El área rural debe tener las condiciones ideales que permita que las familias campesinas se desarrollen. 8. Un programa de educación y formación técnico agroecológico, político, cultural, que eleve e enriquezca los conocimientos y sabidurías campesinas. Y por último, la organización campesina es fundamental, una organización humana que permita enriquecer la individualidad y la colectividad de los campesinos y campesinas. A esta organización debe partir desde el caserío, cantón, sin que ésta sea una camisa de fuerzas perdidas o fuerzas inútiles. Debe desarrollarse a partir de la realidad de la zona y de los intereses de la población. Bueno, es así como nosotros, como en mi caso, en calidad de representante de la Escuela Taller de Raza, pues he querido compartir con ustedes algunas propuestas y que nosotros también somos otra organización más que nos adherimos a este esfuerzo, como ya lo mencionaron las compañeras antecesoras, que uniendo manos, Raza y otras organizaciones de las cuales desconozco yo sus nombres, pero sé que ustedes pertenecen a más de alguna de ellas, y que tomemos posesión y conciencia, y esa lucha que sea ya no una lucha solo de momentos y que de allí nos quedamos apagados. No debe de ser así. Ya la compañera Cristi mencionaba, y me gusta esa comparación que hacía entre el gigante Goliat y David. Era una lucha difícil para David, pero sin embargo él pudo triunfar. Entonces nosotros sí podemos triunfar. Sabemos que es difícil, pero no es imposible. Así que yo quiero terminar mi intervención viendo este cuadro que está a mi derecha. Creo son, como si le dijera, adornos que los señores de la Universidad Luterana han querido imponer en las diferentes aulas. Me llama ese cuadro y me recuerda algo que yo he leído y me lo imagino cómo sería en aquel tiempo. Entonces nosotros debemos de tomar un poco de esos ejemplos, y abajo está una población peregrina que busca un bienestar más digno y que le sea favorable para sus familias y sus futuras generaciones. Creo que esta lucha tal vez nosotros no logremos sus frutos, pero las futuras generaciones sí lo lograrán, si es que nosotros les dejamos una herencia de lucha y ese amor a la tierra, ese conocimiento de cosmovisión que debe volver a regenerarse para que ellos no pierdan esa identidad. Así que, bueno, esta es mi intervención. Espero si hay algún comentario o pregunta ahorita, pues estaría en disposición si es que te lo puedo responder. Pero de no serlo así, pues llego hasta acá. Muchas gracias. Del colectivo campesino Delicias de los Mangos. Vamos a escuchar
escuchar a continuación la posición de Raza a cargo de Remberto Nolasco. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Como dice Margarita, mi nombre es Remberto Nolasco Pacheco. Trabajo en Cheicón y soy miembro de Raza. A nosotros como Raza nos ha tocado explicar sobre la reforma agraria, que para nosotros es la base de la soberanía alimentaria. Pero para poder hablar de reforma agraria, primero hay que hacer un análisis histórico cómo se ha desarrollado la reforma agraria aquí en El Salvador. Por lo que decía la compañera, que a veces le pregunta a cipotas o cipotas universitarias qué es la reforma agraria, no saben qué es la reforma agraria. Se le pregunta a un grupo de campesinos, ¿saben qué es la reforma agraria? Desconocen qué es la reforma agraria o la historia de la reforma agraria. En esta presentación nosotros miramos ahí personajes que han estado vinculados con el robo y el despojo de las tierras de los campesinos y de los pueblos originarios. Entre esos tenemos a aquel señor que está arriba, que este fue presidente de El Salvador, es apellido Mengíbar, Saldívar, de apellido Saldívar. Acá abajo tenemos a un gran cafetalero, también fue presidente de El Salvador. Tenemos a un señor que hace poco el gobierno de El Salvador le dio una corona de flores, porque gracias a él El Salvador progresó a partir de la introducción del café. Este es el general Barrios, que para muchos salvadoreños y salvadoreñas es un héroe nacional. Entonces en esta ponencia vamos a tratar de desmontar toda esa información hegemónica que año tras año se nos ha venido colocando aquí en nuestra cabeza, a desmontar esa posición hegemónica, así como también la celebración del mes cívico, ya que todos creemos de que con rezar y cantar el himno a la bandera y muchas cosas, nosotros estamos haciendo patria, pero lo que no nos damos cuenta es que estamos tratando de celebrar la patria de los verdaderos dueños del país. Eso es lo que estamos celebrando. Entonces vamos a ver el total. Este es El Salvador. El Salvador, desde que llegan los españoles, la economía de El Salvador se monta como una economía de hacienda, y se estructura a base, como decía el compañero, de la explotación del añil. Ese mapa que miran arriba, ese es el mapa donde estaban ubicadas todas las plantaciones de añil. Solo Sonsonate y Aguazapán no se cultivaba añil. De ahí desde Santana hasta La Unión, plantaciones de añil. El señor que está ahí abajo también es un prócer de la independencia, ustedes ya lo conocen, ¿no? Matías Delgado, ya, era un gran hacendado y además de eso era añilero y representante de la Iglesia Católica, ¿verdad? Este es el señor que le veo, Rafael Saldívar. Este señor nació en San Alejo, allá en un municipio de La Unión. La gente de San Alejo se sienten orgullosos porque en San Alejo dicen ellos, mira Roberto, aquí en San Alejo, aquí han nacido doctores, han nacido licenciados, han nacido ingenieros, hasta un presidente tuvimos nosotros. Pero gracias a este presidente de San Alejo, este señor en 1881 y 1882 hizo varias leyes en el cual eliminaron el sistema de tierras comunales y ejidales. Pero miren cuál es el argumento que pone este señor. Este señor decía de que estas tierras ejidales y comunales en manos de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios era un obstáculo para el desarrollo de la economía y el progreso del país. Las manos, o sea, las tierras en manos de los campesinos, era un obstáculo para el desarrollo y la economía del país. Eso es lo que decía este señor en 1881, discurso que todavía se mantiene. Aquí tenemos al señor general Gerardo Barrios. También en 1859 había unas tierras públicas que eran tierras que eran de la corona española. También las quita y se las transfiere a los caficultores. Se estaba dando inicio del desarrollo de las haciendas capitaleras, que las transfiere. Pero miren lo que dice este señor: la existencia bajo propiedad de comunidades impide el desarrollo agrícola, estorba la circulación de la riqueza y debilita los lazos familiares y la independencia del individuo. Su existencia contraria a los principios económicos sociales que la República ha adoptado. Esos son los mismos discursos que oímos de Camado
y de algún gran hacendado que se está repitiendo, no tiene un respeto, todavía se repite este tipo de discurso. Llegamos a la década de los 70, este señor fue presidente de El Salvador, se llamaba Arturo Armando Molina. Para la década de los 70 hay un crecimiento del movimiento popular en El Salvador, y en las agendas políticas de los movimientos populares estaba el tema de la tenencia de la tierra, la lucha por la tenencia de la tierra, especialmente de los movimientos campesinos organizados en FEPLA y en UTT. Entonces este señor se preocupó mucho, y además de eso había pasado la guerra El Salvador con Honduras y habían expulsado miles de salvadoreños que estaban residiendo ya en el territorio. Entonces la preocupación de este señor era cómo tratar de detener este descontento y esta ola popular que se estaba desarrollando que venía de la década de los 60 y que ya estaba floreciendo, dando sus frutos en la década de los 70. Entonces él dijo, voy a tratar de hacer una reforma agraria, pero esta reforma agraria dice, voy a comprar 50.000 hectáreas en la región oriental, especialmente donde se cultivaba algodón, para beneficiar a 12.000 familias campesinas. Pero en ese momento, los señores de ANET y los señores de Faro lo pararon y le dijeron, mira, para calmar esa locura, porque acá la tierra va a estar en manos de nosotros, porque nosotros somos dueños de la tierra. No estés pensando en regalar esa tierra a los campesinos y campesinas, porque esa tierra es nosotros. Entonces se para ese sueño de Arturo Armando Molina, que decía, un paso adelante ni uno atrás, y dio como 40 para atrás este señor. Además de eso, él decía, mira, con la llegada de muchos salvadoreños de Honduras, esto va a generar problemas de convulsión social, y es necesario parar este descontento popular. Y otro de los objetivos que perseguía el señor Arturo Armando Molina, que en 1977 iba a haber otra elección. Entonces es necesario crearle la base electoral al Partido de Conciliación Nacional para que podamos ganar las elecciones, porque este señor es producto del fraude electoral. En 1961 parece que compitió PSR y la UNO con el señor Duarte. Entonces este era producto del fraude electoral. Entonces había una gran preocupación, pero el problema es que los terratenientes de ese entonces no entendieron cuál era el objetivo político que perseguía este señor. Entonces lo pararon. Dijeron, aquí nada de reforma agraria, olvidarte y sacarle de tu agenda si querés terminar tu gobierno. Este descontento sigue, y ya siempre en la misma década, de los 75, el movimiento popular estaba tan fuerte, pero fuerte, que en cualquier lugar ustedes encontraban movimientos populares. Encontraban pintas del FACI, encontraban pintas del BTR, encontraban pintas del MNR, que era Movimiento Nacional de Liberación, encontraban pintas de FECA, encontraban pintas de la Liga y un mar de organizaciones, y encontraban pintas también de la Unión de Pobladores de Tuburio. O sea que había un mar de organizaciones que los norteamericanos estaban preocupados. Los norteamericanos también tienen técnicos y tienen científicos que estudian esta situación. Y los norteamericanos habían analizado de que la Revolución Mexicana de Pancho Villa y Zapata en 1910 en México, el grueso que acompañaba a este ejército eran campesinos y campesinas. Entonces había una gran preocupación. Además de eso, ellos decían, mira, allá en 1930 en Nicaragua con Sandino, el grueso que acompañaba al ejército de Sandino eran campesinos y campesinas. Se van también al principio del siglo XX y descubren que en Rusia los que acompañaban este movimiento de descontento contra el zar eran campesinos y campesinas. Se van a China y descubren también que en China eran campesinos y campesinas. Entonces los gringos diseñan una política agraria de autosuficiencia para ser aplicada a nivel mundial, porque todo el mundo era acompañado de campesinos y campesinas. Entonces era necesario detener este descontento popular. Y además de eso, estaba bien fresco la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana también generaba simpatía en los campesinos y campesinas. Y era necesario quitar esta simpatía de la Revolución Cubana, de la Revolución Bolchevique, de la mexicana, de la sandinista, a los campesinos, dándoles tierras. Entonces, en 1970 ya, con este movimiento fuerte, y un movimiento que presionaba, los gringos diseñan una reforma agraria, ¿vale? Y
implementa una reforma agraria al estilo del Vietnam. El mismo chero que diseñó la reforma agraria en Vietnam es el mismo chero norteamericano que diseña la reforma agraria aquí en El Salvador. Y era una reforma agraria que no tenía por objetivo combatir el hambre, el desempleo y la pobreza en El Salvador. El objetivo era de contrainsurgencia, quitarles las banderas de lucha al FMLN histórico, quitarle las banderas de lucha del FMLN histórico y tratar de evitar que los campesinos y campesinas se metieran a este movimiento. Vamos a hacer reforma agraria para tratar de ir creando una base social al gobierno demócrata cristiano de ese periodo, porque en ese periodo había una junta revolucionaria del gobierno donde era parte de la democracia cristiana. Entonces los gringos estaban preocupados porque este partido político demócrata, Partido Demócrata Cristiano, no tenía base social, y que la base social más fuerte era la que estaba acompañando para la guerra del FMLN, y era necesario crear en ese momento una base social fuerte para darle respiro pues a esta situación. ¿Vale? Estas son las tierras que se distribuyen con la reforma agraria. La reforma agraria la diseñan los gringos en 3 fases. La primera fase, ellos distribuyen alrededor de 215.000 hectáreas donde se benefician a 37.000 campesinos, y de estos 37.000 campesinos los organizan en cooperativas agropecuarias y organizan 459 cooperativas. Además de eso desarrollan la tercera fase de la reforma agraria, donde se extraen 80.000 manzanas y se entregan a 47.000 beneficiarios. O sea que eran fortaleciendo y promoviendo el minifundio en El Salvador. Familias campesinas con poca tierra para sembrar, entonces se pasan esta tierra. La fase 2 no se toca. Aquí la oligarquía cafetalera y cañera le digo no. Estas tierras no me las van a tocar porque son las mejores tierras y son donde se produce café y donde se produce caña, por lo tanto ustedes no me las tocan. Entonces la burguesía entra en contradicción y enfrenta con los ricos, hasta grado de que en ese periodo los que pasan de 40 años, en ese periodo había marchas en la calle de un grupo de movimiento que se llamaba Movimiento Pro Paz y Trabajo, que salían a la embajada norteamericana aquí por la Universidad Nacional a cuestionar a los gringos, que era un movimiento de derecha, que era parte del partido de Arena en ese periodo. Después que termina la guerra, 12 años de guerra, llega este famoso señor, el señor Cristiani. Este señor, con él se sienta y se firman los acuerdos de paz. La preocupación de los norteamericanos en ese periodo era de que en toda Centroamérica había guerra y que era necesario pacificar Centroamérica. Había guerra en Nicaragua con la contrarrevolución nicaragüense, había guerra en Guatemala y había guerra en El Salvador. Y los norteamericanos estaban precisos por implementar el programa del modelo neoliberal en toda Centroamérica. Porque aquí en Centroamérica el modelo neoliberal llega tarde, llega en la década de los 90, llega tarde. Entonces era necesario desarrollar ese modelo, pero para desarrollar el modelo neoliberal era necesario apaciguar, callar los fusiles en Centroamérica. Entonces se desarrolla esta negociación con Cristiani, el FMLN, donde interviene el Banco Mundial, el Fondo Interamericano, el FMI y el BID. Ahí intervienen y ellos también ahí colocan sus intereses en estos reformas agrarias, en estos acuerdos de paz. Los acuerdos de paz también nacen como también, o sea, esta es mi posición, como una política de constitución. Era necesario pacificar a El Salvador, es necesario pacificar Guatemala, es necesario pacificar Nicaragua. El objetivo, modelo neoliberal. Claro. Este señor, con los acuerdos de paz, hay en la materia agraria, los acuerdos de paz, hay un programa de transferencia de tierra conocido como el PTT. Esta tenía 3 modalidades: darle la tierra a los campesinos sin tierra, de preferencia a los excombatientes de ambas partes, del FMLN y del ejército. Dar una solución legal satisfactoria a la tenencia de la tierra en las zonas conflictivas, especialmente en los tenedores, aquellos campesinos y campesinas que habían soportado los 12 años de guerra y
no se habían movido y ahí sembraban. Entonces iban a tener un trato especial y esas tierras se iban a transferir a ellos. Y por último, unas tierras que la Alianza Democrática Campesina se había tomado en ese periodo y se metió en la negociación de los acuerdos de paz y tal como acuerdo del 3 de julio. Eran como 1000 manzanas que se entregaron a los campesinos. Dale. Como resultado del PTT se transfieren 78.000 hectáreas a un total de 30.000 beneficiarios y 1.473 hectáreas a los campesinos que militaron en la Alianza Democrática Campesina, que era una coalición de organizaciones campesinas de sin tierras que habían formado ese espacio de la ADC. El problema es que con las tierras del PTT, el 60% de esas tierras eran clase 6 y clase 7, y clase 7. Dale. Con la llegada de Cristianis y con la llegada del neoliberalismo se desmantela la agricultura en El Salvador. Se desmantela la agricultura en El Salvador. Y ellos dicen, ya no se preocupen por el problema de la comida se la va a dar el mercado. Ya no necesitamos tener campesinos y campesinas cultivando las tierras. Aquí el mercado es el que les va a dar la comida. Hasta grado de que Cristianis desmantela el IRA y a los 2 meses monta la bolsa agropecuaria y empieza a traer el maíz, frijol, el azúcar de otras partes para empezar ya a competir con los campesinos y campesinas para que no se produjera nada. Y se empieza a dar un desmantelamiento de la agricultura. Dale. Y en 20 años, y en 23 años, el modelo neoliberal, con estas políticas neoliberales, se han expulsado alrededor de 1 millón de campesinos y campesinos. Antes, cuando se firmaron los acuerdos de paz, el 50% de la población vivía en el área rural. El 50% de la población vivía en el área rural. Si ustedes se van a los 80, el 60% vivía en el área rural. Y en la actualidad, el 30% vive en el área rural. Eso significa de que el campo se está quedando sin campesinos. Están despoblando el campo. Con la lógica de que es el mercado el que te va a garantizar la comida. Ya no se preocupe vos, ni vos, que el frijol te va a venir de Miami, que el frijol te va a venir de China, que ya no te va a venir de aquí, de la Unión, ya no te va a venir de Metapal, ya no te va a venir de ningún lugar. Entonces, el impacto, además de golpear a la agricultura y a los agricultores también, estas cooperativas que ellos forman, de 470 cooperativas, 177 cooperativas ya no existen. Desaparecieron. De 25 federaciones que existían antes, solo 16 ya no existen, desaparecieron 16. Y de 5 confederaciones, 3 ya no existen, solo quedan 2 confederaciones. Una que es compra y la otra que es la de Orlando Arévalo, Confederación Nacional Campesina de Orlando Arévalo y la de compra. Solo 2 confederaciones quedan. O sea que poco a poco se va desmembrando el sistema cooperativo a nivel nacional. Llegamos al siglo XXI y llegamos con hambre, con una agricultura a nivel global desmantelada, con estos tratados comerciales, porque las grandes transnacionales de agroalimentarias han visto en los alimentos una mercancía y es necesario el control de estos alimentos para acumular más dinero. Entonces se están desmontando todas las unidades de producción a nivel global para ellos lograr el objetivo, acumular más dinero. Este es un mapa donde nos dice cómo es el hambre en el mundo, cuál es el impacto que tenemos. Comida dice la Pau hay para regalar. El problema es que la comida es una mercancía. Entonces, el hambre no tiene causas técnicas, ya, ni es por fenómenos de sequía, ni por alguna plaga. El hambre es política, el hambre es lo que está pasando en Oriente, que hay sequía, que hay pérdida de alimentos. El IRA, que desmanteló Cristianis, tenía la función de almacenar alimentos para estos momentos de crisis, el IRA colocar esos alimentos en el mercado. Lo mismo en los Estados Unidos se abastecen y tienen alimentos de sobra para momentos de crisis, colocar este alimento en el mercado y evitar la especulación. Y eso es lo que Cristianis quebró el IRA desde una visión más neoliberal y dejar los alimentos como una mercancía en función de ellos. Si ustedes se van al supermercado y compran una libra de frijol, dice frijol Goya, tiene esta marca, hay frijol rojo, negro y blanco. Y si ustedes revisan a dónde
¿De dónde viene este frijol? Viene de Miami. Ya no están comprando frijol de seda ni frijol negro producido en Santana, sino frijol producido en Miami. ¿Sabes? Entonces tenemos esto en El Salvador, 59 millones de toneladas de todos los años de tierras agrícolas. O sea, eso significa 4.500 hectáreas por año. De 365 ríos que tenemos, se nos están agotando. Hay ríos que ya no existen. Hay todo un deterioro ambiental dramático, de que es imposible revertir este proceso. Dale el otro. El CENTA, el BCR y el Ministerio de Agricultura tienen poca, ¿cómo se llama? Perfil. No se le está apostando mucho a ellos, ya que desaparezca, porque es el mercado el que nos va a garantizar eso. Ya no se necesita CENTA, ya no se necesita el Banco Comercial Agropecuario, y bien mínimo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y, como les digo, el alimento como una mercancía. Hay que estar enseñando los ricos a la vaca y están viendo el alimento como una mercancía. Dale el otro. Ahora que está trayendo frijol de China, ¿cuántos kilómetros hay de acá hasta El Salvador, de China hasta El Salvador? Entonces se está trayendo de China el frijol. Y dale la otra. La propuesta, nosotros tenemos casi lo mismo que dijo el compañero. Reconocemos que la economía campesina juega un papel fundamental para la producción de alimentos. Ya es necesario luchar para que se reconozca. La otra cuestión, la soberanía alimentaria solo puede garantizarse a través de la consolidación y el desarrollo de las unidades de producción campesinas. No podemos decir no a esto, no, mejor cooperativas, sino pensar en las unidades de producción campesinas, familiares. La soberanía alimentaria implica la capacidad para salvar el patrimonio humano y agroecológico de nuestros países, compuestos por la familia campesina dedicada a la producción diversificada de alimentos, el suelo, el agua, la biodiversidad, la semilla, los animales domésticos, la cultura, la tecnología y lo espiritual. O sea que nosotros tenemos una reforma agraria más integral. Una reforma agraria, como decía el compañero, no solo es el reparto de tierra, su aplicación implica el desarrollo humano, la generación de empleo, la producción de alimentos, para abastecer el mercado local y nacional, además el mantenimiento del ciclo hidrológico, de modo que se mejore la capacidad del territorio de regular y almacenar agua y lluvia. El cuarto, una política de ordenamiento territorial donde se priorice el uso de la tierra para la producción de alimentos, retención de sedimentos y nutrientes, protección del suelo contra la erosión y conservación de la biodiversidad. O sea, metemos otros elementos. El rescate de la identidad que dijo el compañero, en el país existen 400.000 hectáreas de tierras ociosas, entre comillas. El uso de esta tierra debe estar habilitada a producir alimentos y no materia prima para los países del norte. Se debe estar pensando en esto. Una reforma agraria contra el hambre. La tierra no sea lista por mercancía. Recuperación de las tierras deterioradas ambientalmente, el rescate de la biodiversidad agrícola, captura de agua y tanto el hombre como la mujer pues tengan acceso a la tierra. La posición de la tierra debe estar subordinada al principio que solo tiene derecho a la tierra, que en ella trabaja, depende de ella reside con su familia, la cuida y la ama. Una reforma agraria que ayude a la reinserción de los campesinos y campesinas a su tierra. Lo que decía el compañero, una área rural debe tener las condiciones ideales que permitan que las familias campesinas se desarrollen. Un programa educativo de reforma agraria que permite elevar y enriquecer los conocimientos y sabiduría de los campesinos y campesinas. Y la organización es fundamental. Sin organización no hay soberanía alimentaria, sin organización campesina no hay desarrollo. Y es importante la discusión qué tipo de instituciones necesitamos para el desarrollo del área rural, ya que las instituciones actuales están organizadas para desarrollar las políticas agrícolas de la FAO, de la OMC, del Banco Mundial, de la Monsanto y de la DuPont. O sea que el CENTA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el IRCA están organizadas en función de los intereses de la Organización Mundial del Comercio, de la DuPont y de todas otras hierbas. Es importante la discusión que es bueno, y lo que decía el compañero en estos momentos,
la fuerza política a construir es un movimiento contra el hambre, el presente y el futuro. El de hambre, mientras los alimentos sean vistos como mercancía, mientras las margaritas no existen. Micrófono. Muchas gracias, compañeros. Participación. Vamos a pasar al momento de las refutaciones, comentarios y preguntas. El compañero Ismael Rivera nos va a ayudar con pasar el micrófono. Como necesitamos el registro para el programa de radio, nos gustaría que se acercaran para que también quede registrado para el programa de radio. Este es el momento. Máximo 5 minutos por persona para que puedan participar la mayor cantidad de personas. Venga, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Ramírez, soy específicamente del Congo Santa Ana. Me siento orgulloso de pertenecer a Sexta Amigos de la Tierra. Y naturalmente he venido aquí porque una compañera que nos reunimos allá me invitó. Realmente este es un problema de suma importancia y relevancia. Desafortunadamente es lamentable cuando mucha gente este tema lo pasa desapercibido, justamente por el problema que reside en la educación. Los gobiernos que nos han gobernado no han invertido en educación, y los medios de comunicación no juegan el papel relevante en educar a la persona. La mayoría de noticias no son de una gran connotación. Por eso me encantaría que estos foros se hicieran en Santa Ana, porque yo vengo de allá, a nivel nacional, porque el objetivo fundamental es concientizar. En El Salvador veo muchas universidades y admiro a los que les gusta superarse y estudiar, magnífico, pero el problema es el futuro es sombrío cuando el neoliberalismo en todo su contexto sigue destruyendo el medio ambiente. Y las transnacionales siguen haciendo daño con las represas, con los que quieren meter esos, los semillas transgénicas, y las malas prácticas en la agricultura con los abonos orgánicos y esos productos agroquímicos. Naturalmente mucha gente pobre contribuye a la degradación del medio ambiente. Por eso es importante no solo escuchar, sino que ser protagónico, porque esto nos incide a todos. Porque así como vamos definitivamente, no solo en El Salvador, sino que vamos mal en todo el planeta. La destrucción del medio ambiente es tan compleja que es más duro lo que viene para el planeta que una guerra nuclear. Y cuando el futuro es incierto, por eso me encantaría que estos foros fueran a nivel nacional, porque hay bastantes personas que no tienen conciencia sobre este problema de tan importancia como la destrucción del medio ambiente. Esta es mi reflexión y con eso termino. Muchas gracias por su intervención. Otra persona que desea participar, el caballero. Bien, buenos días a todos y a todas. ¿Verdad? Bueno, es un privilegio, ¿verdad? Por primera vez estar aquí compartiendo, ¿verdad? Con los señores de aquí, ¿verdad? De las organizaciones ya, Rume, Rasta, y pues nosotros somos, ¿verdad? Miembros, ¿verdad? Como comunidad de Rume. Y bueno, nosotros queríamos, aquí con los compañeros presentes, habemos 3 compañeros, ¿verdad? Queremos hacer una lucha, ¿verdad? Acerca de las tierras, ¿verdad? Viendo el tema de la reforma agraria, ¿verdad? Muchos campesinos ahora no tenemos tierra para trabajar.
bien la arrendamos, ¿verdad? Alquilamos para trabajar. A veces los costos son muy altos, ¿verdad? Y muchos campesinos lo que hacen, y bueno, se les cruza por la mente emigrar a la ciudad o aún hacia los Estados Unidos o otros países, ¿verdad? Para lograr, ¿verdad?, estabilizarse económicamente. Porque ven que el campo ya no es, ¿verdad?, tan productivo, ¿verdad? Y bien, bueno, nosotros como comunidad nos organizamos, ¿verdad?, de ver esta situación. No teníamos tierra, ¿verdad?, y muy poca era, ¿verdad?, así como va creciendo la población. Y pues nos vamos a tomar unas tierras, ¿verdad?, por allá, por Zacatecoluca, ¿verdad?, el departamento de La Paz, ¿verdad?, muy arriesgado, ¿verdad?, porque estos temas son bastante fuertes, ¿verdad? Y en primer lugar, bueno, estando en el área, ¿verdad?, nos encontramos con muchas dificultades, ¿verdad? Una es, ¿verdad?, pudimos identificar la corrupción que hay en el ISTA, que es el encargado, ¿verdad?, de administrar todo esto del tema de las tierras. Una corrupción increíble, como lo decía aquí el compañero, están al servicio, ¿verdad?, de las internacionales empresas, de la OMC que decíamos ahí, muchas instituciones que están ahí. O sea, nada más están ellos sirviéndole a ellos. En realidad no están favoreciendo a los agricultores, a los campesinos, y por eso tuvimos serios problemas, ¿verdad?, que estuvimos ahí enfrentándonos hasta con la policía, ¿verdad? Y en realidad todo era nada más un escándalo, ¿verdad? Nosotros estábamos en tierras del Estado, ¿verdad?, nos apropiamos de esas tierras, invadimos ahí, ¿verdad?, esas tierras, y pues nos enfrentamos hasta que pues nos fueron a sacar, ¿verdad?, gente armada, ¿verdad?, todo eso, un problema serio, y nosotros, ¿verdad?, pacíficamente, no usamos nada, ¿verdad?, fuerza, nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, nosotros lo que hicimos primero es orar, ¿verdad?, que se nos concediera eso, y en realidad pudimos notar, ¿verdad?, que era un rico, ¿verdad?, que tenía toda esa tierra, como tenía plata, él se extendía y todo, ¿verdad? Agricultores que habían llegado a poblarse ahí, a sentarse en esas tierras, se habían, digamos, sacado de ahí, ¿verdad? No tenía dinero, ganado de pensiones, los inundaba y los perdía, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, en lo que, digamos, esto fue parte también de las contras, ¿verdad?, que teníamos en lo de la institución de lista. Estaba corrompida, ¿verdad? Llegaban a decir que las tierras estaban entregadas, que todo, ¿verdad?, todo era un servicio para la persona que estaba ahí, ¿verdad?, que era un rico, ¿verdad?, que estaba ahí. Pero ahí había, como dicen muchos, plata por el medio, ¿verdad? O sea, había, como dicen ahí, negocios, ¿verdad?, por ahí. Entonces, la idea era que no nos sentáramos allí. Y nos dijeron, hasta ahí, bueno, esto, si ustedes ganan aquí, esto va a ser histórico, ¿verdad? Histórico porque ya han llegado cantidades de personas ahí y no pudieron aceptarse. ¿Por qué? Porque el señor de dinero los sacaba de ahí, a la fuerza, como sea. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, allá logramos también enlazarnos con otra organización y pues nos echamos la mano ahí, nos organizamos, nos unimos más. Y así logramos, ¿verdad?, uno de los objetivos que queríamos, ¿verdad?, obtener la tierra. Ahora, digamos, con lo de los logros, bueno, cada quien, ¿verdad?, gracias a Dios, bueno, no está, digamos, 100%, ¿verdad?, porque la idea sería que se escriturara, ¿verdad?, a nombre de cada campesino, ¿verdad? Pero ya tenemos bastante avanzado el proceso. Tenemos ya cada quien una parcela, ¿verdad? No es tan grandísima también, ¿verdad? Como decían, el objetivo de ellos es nada más callarlo, ¿verdad? No es en realidad beneficiar a los campesinos. Pero gracias a Dios ya tenemos un paseo. Pero lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que si no nos organizamos, va a ser difícil, ¿verdad?, que los campesinos sin tierra, como seamos, con hambre, ¿verdad?, malos de salud, vamos a salir adelante. Es difícil. Lo importante es organizarnos pacíficamente, ¿verdad?, y legalmente, ¿verdad?, incurrir en lo que vamos a trabajar. Bueno, yo solo esto quizás, no sé, los compañeros también.
personas que puedan opinar al respecto. Muchas gracias. Mi nombre es Gonzalo Chavarría, directivo de Arco de Paz y miembro de la Escuela Taller de la Universidad. Yo estaba viendo, yo quisiera quizás una respuesta más concreta a la pregunta del tema que se está enfocando. Se habla de si es una posible reforma agraria, entiendo que es una nueva propuesta a trabajar, si es respuesta a la cuestión alimentaria del país. Esto hago los panelistas. Yo no le llamaría mucho foro de debate porque faltan sectores interesados, empezando por el gobierno, para que generara el tema en el sentido de un verdadero debate. Hay muchas coincidencias en los temas, positivos desde luego, pero como alguien dijo, alguien que tomó la palabra en su momento, se necesita quizás multiplicar estos foros. Y difícilmente podemos llamar debate en el sentido que no hay contraposición de ideas, como decía, comenzando por la falta de gente del gobierno y en otros sectores, pero es positivo, sí, es de multiplicarlo. Aquí el camino no es fácil. Ahí tocaban el tema de los transgénicos, aunque no es exactamente el tema, pero está bastante relacionado. Yo escuchaba hace un par de días, entonces se hablaba que a nivel mundial se están cultivando más de 200 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. Ya se sabe que van para los países pobres, con hambre y quizás con poblaciones faltas de conciencia en el sentido de qué forma, cómo cultivar. Si uno habla con la gente le apuesta a los abonos químicos y no está consciente de que está aumentando las ganancias de las transnacionales que producen los químicos. Y difícilmente, pues si uno quiere hablar con la gente dice que si no es el abono químico no hay producción, ¿verdad? Sin darse cuenta que el producto que sale, digamos, de las cosechas, eso intoxica al mundo y estamos consumiendo eso, pues, ¿verdad? Entonces el tema es bien amplio, pero ciertamente por la participación posible de otros compañeros, se me dura el tiempo, me quedo aquí y les agradezco el espacio. Gracias por su participación. Recordarles que se hicieron las diligencias correspondientes para invitar tanto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también a Camagro y a Compras. A pesar que no recibieron las correspondencias a las tres instituciones, ninguna dio ningún tipo de respuesta. Bueno, a excepción de Compras, que se disculpó que no podía asistir a este foro. El ministro de Agricultura, ni el que salió ni el que ingresó, tampoco brindó ninguna respuesta para participar en este espacio, caballero. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Enrique Carrillo. También vengo de la comunidad de Jesucristo. Somos parte de las personas que también activamos esa ley que sí, o sea, reconocimos que hay una ley también de asentamiento de las tierras. Entonces con ese poquito de fuerza llegamos a esa zona, a lo que es a la invasión, a la invasión de tierras que son legalmente. Entonces les hago esto porque aquí nosotros los salvadoreños nos estamos quedando con ese poder de asentamiento. Ya los colegas hondureños, los nicaragüenses también están, ya ellos, todos los campesinos están tomando las tierras del Estado para trabajar, porque si no, vienen las transnacionales y se apoderan y se quedan al final. Ya en Honduras ya hay como 2 o 3 muertos a causa de los asentamientos, porque las transnacionales no quieren ceder, y entonces nosotros como campesinos tenemos el deber de aceptar esa tierra legalmente, pues, sin usar la violencia, usar los medios necesarios para influir en los ministerios, porque como decía el hermano
los están completamente vendidos. Nosotros agradecemos al titular Elisa Ochoa, que hoy es ya ministro de Agricultura. Él ha sido una de las personas que ha trabajado fuertemente en lo que es el seguimiento a las tierras, ya que Elisa de Santo Cruz Río, él estaba completamente vendido. Él solo llegaba ahí a la zona de Menosarno a decirnos que las tierras no podían ser entregadas porque ya saben conscientemente, por ejemplo, los soles, todo ello. Entonces, pero nosotros con un poquito de esfuerzo incidir en los ministerios logramos obtener hasta el momento lo que se le llama la asignación de cada vez se realiza. Solamente en eso me voy a quedar. Muchas gracias. Gracias. También conocer la opinión de las mujeres y de la juventud que está presente acá en el salón. Acá se acerca un poquito. Gracias. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Noel González, estudiante de la Universidad de El Salvador en la licenciatura de Educación para la Salud. También soy miembro del Comité Ecuménico de Estudiantes Universitarios Salvadoreños y Salvadoreñas. Es muy importante debatir y hablar de este tema, más que todo conversatorio podríamos llamarle, porque como ya decían, no está la contraparte que debería de estar acá dando su opinión. Lamentable también que el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería no se haya hecho presente. Estaba leyendo el otro día una investigación que ellos habían hecho y que había sacado CEICOM sobre las pérdidas económicas a base de la sequía en la zona oriental, y felicitarles a CEICOM porque han retomado toda la población, tanto la oriental como para central, que sí hemos sido impactados. Lo digo en forma porque soy hijo de un agricultor pequeño, quizás solo cultivamos el alimento para la familia, y que sí hemos sido y estamos siendo afectados directamente por esta situación. Y tenía una duda pues, para Roberto Nolasco. Decía, no sé si escuché mal o escuché bien, pero decía tierra clase 6 y clase 7. Sí me ayuda ahí porque, bueno, no sé en clasificaciones de tierra, pero hay que hacer esa definición. También, hacer otra pregunta que sería para el Pleno: ¿cuál es la viabilidad para una nueva reforma agraria? ¿Y a quiénes, y en manos de quiénes están las tierras que estaríamos reclamando? ¿Son las tierras que están aún a nombre del Estado? ¿Son las tierras que están en nombre de muchos diputadas y diputados? Porque también hay que ver eso, que acá no se sabe cuánto es la riqueza de la gente rica, prácticamente rica de nuestro pueblo. Y al otro día iba por WhatsApp y decían, esta tierra es de una diputada del partido FMLN, llámese, y veía que era una gran cantidad, ¿verdad? Y lastimosamente el dinero nos vuelve malos, digamos así, y nos cambia todos los buenos objetivos que teníamos al inicio de una lucha. Así es que hay que ver eso. También no dejar la contraparte de las familias ricas del país, que son quienes tienen las tierras. Así es que hay que hacer un estudio sobre la viabilidad y sobre todo incitar a las mujeres, hombres, jóvenes y a toda la población a que nos unifiquemos en un esfuerzo de lucha. Porque esto de la soberanía alimentaria es como un póker del juego de la alimentación. Están jugando con nosotros, están jugando, y en este juego somos los peones y somos quienes más afectados salimos. Así que podemos cambiar esto, podemos cambiarlo, pero si nos unificamos y hacemos un trabajo conjunto, movilizarnos y hacer el trabajo de hormiga, de llegar y informar a las bases comunitarias, a organizar a esa gente que nuestro medio ha desorganizado. Es un trabajo de lucha muy fuerte. Así es que invitarles
y como ya decía la otra vez a CEIPON y a todas las entidades, no nos dejen fuera de este proceso a las juventudes, incluyan, las juventudes somos muchos, hay jóvenes indígenas en zonas que les quitaron su tierra y hoy están viviendo prácticamente de colones y no tienen ni siquiera derecho a cultivar esa tierra. ¿Cómo hace esta familia que no tiene trabajo y no tiene cómo cultivar para alimentarse? Así que, en base a esa lucha, e insisto y digo, tomen en cuenta las juventudes, que somos muchos y muchas. Creo que el 52% de la población total, o sea, somos mayoría. Eso sería todo. Y sigamos en esta lucha, en pie de lucha hasta el final, compañeros. Gracias. Ismael. Bueno, por este lado también somos más breves para darle participación a los demás. Las mujeres no han participado. Les pido la palabra acá, señora. Sí, buenos días. Vengo de Carrizalco, Sonate, miembro también de la RUM. Soy imperio de los pueblos originarios, campesinos. En Carrizalco realmente se están dando esas mismas situaciones en todo lugar, ¿verdad? Y vemos un ministro que no le interesa a estas reuniones, ¿verdad? Si él no viene, realmente él no es el afectado, los afectados somos nosotros, los campesinos y campesinas. Él no, porque él tiene un salario, ¿verdad? Gracias a Dios tiene un salario y tiene con qué comprar el alimento que hay en el mercado. Hoy que hay alimento en el mercado, pero llegará un tiempo que no va a haber alimento en el mercado. Va a haber dinero, pero no va a haber alimento. Hoy hay alimento, pero no hay dinero para comprar, ¿verdad? Nosotros realmente en Nahuizalco estamos trabajando fuerte para salir adelante, porque hoy debemos de empoderarnos nosotros para poder tener la seguridad alimentaria, pero hay que trabajar la soberanía. Sin soberanía no vamos a tener seguridad. Es importante hoy trabajar la soberanía para luego tener una seguridad alimentaria y luego una economía solidaria. En las comunidades de base en Nahuizalco estamos trabajando muy fuerte de eso, de lo que no tenemos estamos trabajando y de la debilidad estamos sacando fuerza para poder trabajar. Y que la invitación es que todas y todos trabajemos fuerte. Y si los ministros, si las agencias de gobierno no nos tienen presentes, somos nosotros las comunidades que debemos de tenernos presentes para que de esa forma nos organicemos nosotros y hacer la lucha y poder trabajar fuerte. Por lo menos tener el alimento de nuestra familia, asegurar el alimento de nuestra familia, y que ellos tienen realmente para estar comprando. Nosotros no tenemos. De los poquitos que tenemos en los patios de la casa, ahí cultivemos, ¿verdad? Ahí cultivemos. Y que yo realmente lo que les digo es que nosotros, el hecho de que sus ministros no vengan, nosotros sigamos adelante organizándonos cada día más y sigamos cultivando cada día más, ¿verdad? Y de esa forma nosotros vamos a ir asegurando un poquito ese plato del día en la mesa, ¿verdad? A lo contrario, ellos no van a llegar a ofrecernos nada, ¿verdad? Porque por más que se invita de que ellos se hagan presentes y no vienen, ¿verdad? Se ven en capacidad. Entonces no, nosotros sigamos adelante y de esa forma como nosotros organizados vamos a seguir adelante trabajando y de esa forma vamos a lograr tener el plato del día. Realmente esto ha sido muy bueno. Yo pienso que si seguimos de esta forma trabajando en todo El Salvador, vamos a avanzar, no nos vamos a quedar atrás, nosotros vamos a seguir caminando, ¿verdad? Y yo creo de que en la organización está la fuerza, que hay mucho apoyo de otras personas, mejor todavía, de organizaciones, mejor todavía. De esta forma, yo sé que vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. Parte de... Muy buenos días, para mí es un agrado ver bastantes jóvenes. Yo con todo orgullo soy una mujer campesina, una mujer luchadora y sabemos de la problemática que existe en nuestro país y en otros países, ¿verdad? Pero nosotros realmente estamos interesados por nuestro país, es donde nosotros sobrevivimos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, como ya decían los demás compañeros, a los jefes de Estado de los organismos, de los ministerios no les interesa esta problemática, pero lo que el compañero decía es algo cierto, ¿verdad? Si ellos no vienen, ¿por qué no vamos nosotros donde ellos? Hay que hacerles ver el problema en que ellos están, porque son ellos, nosotros no. Nosotros tenemos la libertad en el campo de cultivar lo que nosotros queremos comer, aunque sí, ¿verdad? Hay algunos limitantes, pero sinceramente yo esta mañana estoy animada con ver los jóvenes que también están interesados en el mismo problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces,
más que todo decirles que nosotros somos capaces de resolver los problemas, ¿verdad? Lastimosamente los señores no lo toman en cuenta, pero más que todo nosotros debemos de unirnos, de unir esfuerzos para trabajar por una soberanía alimentaria. Yo creo que ya no se vale hablar de seguridad. Estoy convencida plenamente que lo que nosotros necesitamos para sobrevivir es una soberanía, porque a mí nadie me va a exigir que me coma una sopa Maruchan, y esa es una seguridad. Y si yo quiero una sopa de chipilín y la tengo en mi casa, eso es soberanía alimentaria. Entonces hay que definir lo que es soberanía y lo que es seguridad alimentaria. Entonces yo esta mañana quería decirles, compañeros jóvenes, más que todo, yo nunca he creído que el joven sea el futuro. Siempre he dicho que el joven es el presente. Entonces, sigamos luchando, sigámonos animando unos con otros, consumiendo nuestros propios productos y olvidemos de las transnacionales que nos traen tanta basura aquí a El Salvador. Porque sinceramente eso no nos alimenta, eso no nos da satisfacción. Porque una cosa es comer por comer y otra cosa es alimentarnos. Eso que nos quede muy claro, como campesinos, como salvadoreños, tenemos que tener esa convicción de que lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros tenemos que luchar es por una soberanía alimentaria. Entonces decirles, compañeros, sigamos adelante, pero más que todo no le demos espacio a esos productos que no están haciendo daño. Seamos personas seguras y convencidas de que nuestros propios alimentos que nosotros cultivamos en nuestras comunidades es lo que Dios nos dejó y lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. No andemos tambaleando diciendo soberanía o seguridad. Hablemos de una soberanía que es lo que el país, El Salvador, necesita y que todos nosotros, convencidos como campesinos y como agricultores, somos capaces de llegar a un vínculo con la naturaleza y cómo cultivar nuestro propio alimento. Entonces, compañeros, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, decirles sigamos adelante a los compañeros que están ahí representándonos, que nosotros todos los campesinos estamos en esta lucha y como campesinos y como salvadoreños vamos a llegar hasta el final. Gracias. Gracias. Y a los panelistas hay preguntas puntuales para algunos de ellos y ellas. Y luego vamos de nuevo con más participaciones, las que hay. Remberto tenía para. Mi compañera de la universidad me preguntó sobre la clase 6 y clase 7. Es que es una forma de clasificar la calidad de los suelos. La clase 6 y la clase 7 es la última clase, donde vas a encontrar suelo pedregoso, suelo con pendiente de 12% de pendiente y suelo con facilidad que se va erosionando. Entonces ahí es imposible desarrollar una agricultura que garantice, digamos, los alimentos de la familia campesina. Es de los suelos más deteriorados que hay aquí en El Salvador. Con respecto a algunas preguntas, yo creo que ustedes mismos en sus intervenciones se fueron respondiendo a los cuestionamientos. Y lo único es compartir y decirles de que nosotros como Red Uniendo Manos estábamos promoviendo las comidas alternativas. Y como Red estamos ofreciendo un refrigerio esta mañana de compañeras y compañeros en Avisalco que están recolectando el ojuste de San Isidro en Izalco, que están recolectando el ojuste cada año, lo están procesando en harinas, están consumiéndolo en las comidas diarias, tienen muchas proteínas, tienen muchas vitaminas, son comidas que tuvieron nuestros antepasados. Muchas familias de los más pobres en nuestro país todavía lo están consumiendo y estamos ofreciendo un refrigerio, una galleta de ojuste y una horchata también de ojuste después de la actividad. Sin embargo, es una de las comidas alternativas. Hay muchas y hay que rescatarlo. Y con la viabilidad y de quiénes son los dueños de la tierra, pues como dijimos, como Red estamos en pañales, pero estamos en el esfuerzo
hay que investigar mucho, hay que hacer textos con otras instituciones que están trabajando en el esfuerzo y tenemos el apoyo de ustedes en los paneles, en los foros. Yo creo de que va a ser importante continuar con este tipo de actividades. Sí, el compañero tiene unas palabras. Quisiera dar alguna especie de respuesta a alguien de los que hicieron su intervención como pregunta. Decía de que a dónde va a llegar este esfuerzo y cuáles son los pasos a seguir de hoy en adelante. Quiero decirles, de hecho para el 16 de octubre tenemos una marcha en donde vamos a ir a entregar un paquete, un proyecto de ley en el que nosotros le proponemos al gobierno y a la vez le exigimos algunas condiciones para la reforma agraria y otros temas más como es el del agua. Esos son algunos pasos que nosotros ya estamos proyectando como raza y que las otras organizaciones acá presentes, si nos quieren acompañar ese día, pues bienvenidos y les agradeceríamos su participación en ese día 16 de octubre. También quisiera hacer referencia con respecto a el tiempo. Quizás algunos quieren decir cuánto tiempo nos vamos a llevar para llegar a un objetivo. Quiero decir que el trabajo es bastante. No, con eso no quiero decir que ya no habrá actividad o qué hacer de hoy en adelante, sino que seguimos en pie y seguimos en la lucha. Tenemos el trabajo organizativo que es bastante complicado, a la vez el hecho de sensibilizar a nuestras comunidades también es un trabajo fuerte que hay que hacer, pero sí sabemos que hay que hacerlo. Y si no, traigamos a historia algunos hechos que se han dado en nuestros países de nuestra querida América. Por ejemplo, en Chile, 70 organizaciones en 10 años de lucha lograron que el gobierno firmara una ley del agua. Entonces, no quiero decir yo con eso que nos llevemos 10 años. Si lo logramos más luego, pues qué bueno, pero sí se lleva su tiempo de este trabajo. Últimamente quiero agradecer nuevamente a todos los que han asistido y especialmente quiero agradecer a la rectoría de la universidad que nos ha prestado el local para llevar a cabo este foro, que lamentablemente las personalidades que esperábamos con quien contra debatir pues no se hicieron presentes, pero como decía el compañero, es gente que nunca quizás venga, somos nosotros los que tenemos que ir donde ellos. Así que agradecer a la rectoría de la universidad por el alojamiento que nos han brindado y bueno, seguimos en pie y sigamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. El colectivo campesino de Lilias de los Mantres. Si hay alguna otra participación, pueda ayudar. 3 manos. Los que no han participado sería la prioridad, los compañeros responsables. Y se acerca un ratito por acá. Y ya viene moviéndose, pasando. Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Alemán. Soy estudiante de Ingeniería Agroecológica acá en la Universidad Luterana. Soy miembro gestor del Comité Ecuménico de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, CEUS. Es una asociación estudiantil o una organización estudiantil que trabaja en muchos sectores, también en este tema de soberanía alimentaria. Quería referirme a este tema, por ejemplo, de soberanía alimentaria, como estudiante de Ingeniería Agroecológica, porque como estudiantes también debemos de participar en estos procesos, y eso es algo que no se ha visto muy abiertamente entre los estudiantes de la misma carrera. Entonces necesitamos también acompañar este proceso de la reforma agraria, porque todos estamos conscientes y todos sabemos de que el problema de la alimentación y el hambre en el mundo no es un problema de alimentos o de producción de alimentos, sino que es más que todo
del acceso o el modo de cómo se están proporcionando esos alimentos. Y hay que acordarse también que el 10% de los productores en nuestros países latinoamericanos son terratenientes, y ese 10% tiene el 80 o 90% de las tierras, y solo el 10% de las tierras le pertenecen a los campesinos, y son los campesinos y son nuestros hermanos agricultores los que producen los alimentos para todas las naciones. Ese 10% porque producen los alimentos que todos nosotros consumimos, porque el 80 y 90% de tierra que tiene el 10% de terratenientes lo utilizan para exportarlos. Entonces nosotros no vemos nada de eso. Entonces los problemas del campesinado, los problemas del sector campesino son problemas de toda la sociedad. Entonces creemos muy conveniente que los estudiantes universitarios participemos, que no nos quedemos callados, que podamos entablar conversaciones para lograr tres objetivos principales. En primer lugar, profundizar en el sentido de buscar alternativas ante el modelo agrícola neoliberal que tenemos actualmente en nuestro país. En segundo lugar, para incidir en las políticas públicas, incidir en muchas instituciones que se escuche nuestra voz. Dice una canción por ahí, que vivan los estudiantes porque ellos son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Entonces debemos de acompañar todos esos pensamientos, y también un tercer objetivo que tenemos como estudiantes universitarios, trascender para lograr el bien vivir, el bien común, y como dijo nuestra compañera Amelia, que hablemos de soberanía alimentaria, y no solo hablar, también actuar, porque no puede haber teoría sin práctica, así como no puede haber seguridad sin soberanía alimentaria. Gracias. Gracias a usted. El caballero haya tenido la palabra. Recordarles que estamos transmitiendo también a través de Radio Única 92.1 FM. Muy buenos días. Mi nombre es Hernández. Soy de San Juan Manuel, de La Paz. Pero vengo del CEPTA, invitado por Melia, y me he encontrado con mi vecina también, ¿verdad? Mi pregunta es lo siguiente. Yo sé que hubieron frutos de la reforma agraria que se hizo el 10 de octubre de 1979, pero muchos vendieron la tierra a los ricos. ¿Qué hacer con esa tierra? Con la que han comprado los ricos nuevamente. Yo sé, yo conozco esas tierras, ya allí voy a cañar yo también. Vean, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué van a volver otra vez a nuestras manos? Porque yo no tengo nada, ¿verdad? Entonces, como me alegra mucho desde que entré aquí a la universidad y me dieron un formulario, habla de la nueva reforma agraria. Entonces, sí, es mi pregunta. Gracias. El joven acá también había pedido la palabra, si puede aproximarse, y el caballero que está allá. ¿Es la reforma agraria una vía de solución a los problemas alimentarios de El Salvador? Este es el tema que se está discutiendo esta mañana acá en la Universidad Luterana Salvadoreña. Buenos días, yo estudio Administración de Empresas en esta universidad, mi nombre es Fidel Nieto. Yo tengo una pregunta, y es también bastante importante. Estaba viendo que el 12 de julio de este año, el Sindicato de Campesinos Indonesios hablaba acerca de la reforma agraria del siglo XXI, que consiste en sentar las bases en la fortaleza de la justicia social. También veía que en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro hablaban sobre lo que ellos institucionalizaron con el término de economía verde. Consiste en que el capitalismo está basado en el control de los recursos disponibles de la tierra. Yo lo que veo es que esto no es una lucha fácil. Y mi pregunta es, ya que
esto tiene que ser un movimiento masivo, porque la mayoría